Bueno, y en estas elecciones parlamentarias de este mes de noviembre, nosotros tenemos que seguir conociendo a quiénes son los candidatos de los dos distritos que tiene esta región de los lagos. Distritos extensos, el 26 en la parte sur, el 25 en la parte norte, pero que confluyen en las diferentes provincias, porque el distrito 25 mayoritariamente que está dentro de la provincia de Osorno también tiene comunas de la provincia de Yanquihue, por ejemplo Puerto Vara, Los Muermos y algunas otras. Y dentro de eso queremos conocer a uno de los candidatos, Carlos Oyarzún Concha, un joven de 31 años que va dentro del Pacto Chile Podemos Más, abogado de profesión, magíster en Derecho Administrativo, osornino, criado y nacido en esa ciudad, así nos dijo, representando a la Unión Demócrata Independiente, a la UDI. Carlos, ¿por qué una persona de 30 años aproximadamente, 31, joven profesional, quiere ingresar a una situación tan compleja como puede ser una candidatura parlamentaria en estos momentos en el país? Así es, pues. Hola, Juan Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mira, nosotros vivimos tiempos de mucha exigencia en cuanto a lo que está pidiéndole la gente a la clase política. Y yo en ese contexto, Juan Osvaldo, tengo que ser muy claro y muy honesto en recalcar de que aquí el contexto cambió. Y nosotros como derecha tenemos que darnos cuenta de que la gente nos está pidiendo un cambio en cuanto a rostros, pero también un cambio en cuanto a la forma de hacer las cosas. Aquí se acabó la relación vertical que existe entre la política y las personas. Nosotros lo tenemos que hacer ahora de manera horizontal. Mira, yo me he paseado por el Distrito 25 con agenda en mano, acá anotando lo que la gente me quiere decir. Y resulta que son conversaciones y van saliendo soluciones que uno, si se da cuenta, finalmente a veces son de las mismas personas. Yo soy un convencido de que las soluciones las tienen las personas y que la clase política tiene que facilitar las cosas en ese sentido. Hay una cosa también que yo siempre parto diciendo: la clase política jamás le va a solucionar la vida a las personas. Jamás. No ha pasado antes, no va a pasar ahora. Pero uno sí puede hacer la pega y hacer la pega bien para que las condiciones de trabajo, de vida, sean mejores. O sea, la clase política en el Parlamento, me imagino que te refieres tú, ¿no? Exactamente, en el Parlamento, pero en general, en todos los servicios, en el gobierno, en el Congreso, en el Poder Judicial, en las reparticiones públicas, administrativas, en los municipios. En general, el Estado no le soluciona la vida a las personas, pero sí puede ayudar a contribuir para que las condiciones de vida sean mejores, ¿ya? Y ese es el foco que nosotros tenemos que tener. Y por eso es necesario también hacer bien la pega. ¿Y cómo se puede cambiar eso entonces? Porque el Estado sin duda que debe tener una función pública justamente de facilitar aquello y de contribuir donde el mundo privado tampoco está. Porque acá el Distrito 25, en el cual tú quieres ser parlamentario, tiene una alta población rural, por ejemplo. San Juan de la Costa, San Pablo, son comunas costeras que están también allí en la parte norte de la región, que tienen una alta ruralidad y también una alta vulnerabilidad. Exactamente, tú tienes toda la razón. Mira, yo tengo un diagnóstico acá del cual estoy muy convencido, y es que la clase política en general y de manera transversal, tanto izquierda como derecha, los últimos 15, 20 años, nos acostumbró a que a cada problema público la única solución posible siempre es más Estado. Entonces, si nosotros como sociedad vemos que hay un problema respecto del rol de la mujer en la sociedad, creamos el Ministerio de la Mujer. Si hay un problema en cuanto al fortalecimiento y fomento del deporte, creamos el Ministerio del Deporte. Ahora, último, en Santiago se dieron cuenta, ahora, enhorabuena, de que había un problema, por ejemplo, de descentralización. Entonces, ¿qué hacemos? Creemos a los gobernadores regionales. Lamentablemente, las soluciones nunca se pueden quedar ahí. En cuanto a los gobernadores regionales, particularmente yo he sido muy crítico, muy crítico. Aquí hay una autoridad política que no tiene ni atribuciones ni recursos suficientes. Entonces, ahora nos tratan de convencer de que la solución a la descentralización van a ser los gobernadores regionales. Y el intendente, o sea, el gobernador regional, Patricio Vallespín, ha insistido con que aquí hay un punto de partida en cuanto a la regionalización, y eso la verdad es que es falso. Es falso. Se intentó tramitar una ley de rentas regionales que le permitiera al gobernador regional al menos tener un margen de recursos. No se acogió. Se intentó también trabajar en un ámbito de atribuciones que sea suficiente
y no se hizo. Y finalmente, tú sabes que las atribuciones que va a tener el gobernador regional finalmente van a depender de la decisión del presidente de la República. Entonces, ¿de qué descentralización estamos hablando? Yo lo que he hecho de menos... Justamente, Carlos, ¿cómo debería ser a tu juicio entonces ese proceso de descentralización? Si no parte, como dice Vallespín y otros, por tener un gobernador regional. Es que ese es el punto, Juan Osvaldo. Yo lo que he hecho de menos en esta discusión es que aquí nadie esté hablando de cómo finalmente vamos a fortalecer y cómo vamos a fomentar como Estado que las personas decidan o prefieran vivir en regiones. Entonces, aquí no se habla ninguna palabra de, por ejemplo, reducción a los impuestos de las pymes en las regiones, de cómo, por ejemplo, vamos a facilitar el acceso a los subsidios habitacionales, etcétera, de cómo vamos a fortalecer la conectividad, de cómo vamos a fortalecer el acceso a los servicios básicos, en donde efectivamente, como tú dices, el Distrito 25 tiene una serie de comunas en donde hay problemas que para Santiago ya no son problemas, como por ejemplo el acceso a los bienes, a los servicios básicos o a la conectividad, pero resulta que para nosotros son un tremendo tema. Entonces de eso nadie habla nada, y eso es lo que yo echo de menos acá, ¿sí? Y ese es el punto. No es que yo sea anti-Estado, pero yo quiero un Estado eficiente. Entonces, no nos podemos quedar tranquilos con solamente haber creado a una autoridad política, sino que también tenemos que ver cómo vamos a fortalecer a la sociedad. Ahora, la realidad es que ya existe esa autoridad política. ¿Cómo se avanza, por ejemplo, dentro de tu análisis, dentro de tu proyecto? Dentro de los mismos aspectos. Yo, por ejemplo, en ese sentido, creo que urge una ley de rentas regionales. Perfecto. Aquí los gobernadores regionales en este minuto no tienen ni atribuciones ni recursos. Entonces, bueno, partamos porque tengan recursos para llevar adelante sus programas. Por otra parte... O sea, ciertos impuestos que deberían quedarse en la región, ¿a eso? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿En qué rubros? ¿Cómo se podría generar aquello? Eso podría ser materia de discusión, pero por ejemplo yo creo que sería muy sano que los impuestos de primera categoría de las pymes o de los emprendedores o de las empresas en general, al menos una parte por lo menos se pudiese fortalecer dentro de las regiones. Pero yo insisto, aquí el proceso parte y da inicio en cuanto al rol de la sociedad. Y de eso no estamos hablando nada. Entonces, en ese sentido, yo creo, dentro de las propuestas que nosotros podríamos analizar, impuestos regionales, impuestos reducidos en regiones, condiciones para acceder a servicios y a subsidios por parte del Estado en mejores condiciones que en Santiago. O sea, al final ese es el tema. La gente, después de todo, con la mala calidad de vida que hay en Santiago, con todos los problemas que hay en cuanto a trasladarse de un lado para otro, finalmente también está concentrada allá. Y ese es el punto. Nosotros no nos hemos preguntado por qué, a pesar de todo eso, siguen viviendo en Santiago. Y nosotros en ese sentido creo que habrían medidas que apunten directamente a las personas para trasladar a las regiones. O sea, ideas para motivar a que la gente salga de Santiago, vaya a regiones, ¿eso es? Exactamente, exactamente. Yo creo que parte por ahí, más que por una estructura estatal, que en el fondo puede fortalecer, pero yo no creo que la base parta precisamente desde ahí. Claro, porque Chile es un país altamente concentrado, no lo vamos a descubrir ahora, eso ya es de hace muchos años, donde tiene una ciudad como Santiago que concentra el grueso de la población, pero además con mucha inversión pública para satisfacer las necesidades de esa gente. Cada vez que se construye una línea de metro, no hay el equivalente en regiones. Luego, claro, de algunos procesos también de discusión se han generado algunos dineros en el Ministerio de Transporte para tratar de homologar algunas cosas en regiones, pero aquí, por ejemplo, muchos siguen planteando un tren entre Osorno y Puerto Montt, por ejemplo, que podría ayudar bastante, pasando por todas estas ciudades intermedias que hay, facilitando la vida a muchas personas que también trabajan en Puerto Montt, viven en Osorno o viceversa, y que se trasladan día a día en vehículo o en bus, digamos. Exactamente. En general, la evaluación de proyectos que tengan impacto regional. Yo creo que eso es muy clave, además, porque efectivamente, como tú dices, Juan Osvaldo, aquí hay un punto clave, que es que la autoridad política durante muchos años ha prevalecido inversiones públicas en Santiago. Y yo creo que ese es un grave error. Ahora, Carlos, a propósito de lo mismo, ¿qué pasa con las pymes dentro de tus planteamientos? Las pequeñas y medianas empresas que no lo han pasado bien durante el último año por la pandemia, por bajas ventas, por etcétera, una serie de situaciones que todos ya conocemos. Así es. A ver, yo, Juan Osvaldo, tengo un diagnóstico en ese sentido, que es que aquí
En primer lugar, al comercio, a las pymes y a los emprendedores se les castigó durante el estallido, después durante la pandemia y particularmente en Osorno antes había sido también la crisis del agua. Yo creo y estoy convencido de que el próximo gobierno y el próximo Congreso debe fortalecer mucho a este sector por una razón muy concreta, y es que el motor de la economía, el corazón de la economía está precisamente en las pymes y en los emprendedores. El 70% de la fuerza laboral proviene precisamente de las pymes. Entonces, ¿con qué ideas concretas, por ejemplo, se podría contribuir a aquello? Hay una serie de problemas hoy día que están sufriendo las pymes que parte, en primer lugar, por las trabas administrativas, por los procesos administrativos que a veces demoran mucho más allá de lo que debiese hacer, por ejemplo, para acceder a una patente o a un permiso en general. A veces uno también escucha que los procesos de fiscalización, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, de la Autoridad Sanitaria, o etcétera, a veces son ciegos en cuanto a que solamente atienden a la norma, pero no atienden, por ejemplo, el caso concreto. Entonces, por ejemplo, para fiscalizar el comercio ambulante, todos se tapan los ojos, pero para fiscalizar al comercio establecido, el Servicio de Impuestos Internos no da tregua. Entonces, yo creo que en ese sentido, por parte del Estado debiese haber también una respuesta mucho más acogedora en cuanto a esta actividad. Y dentro de la actividad de las pymes, claro, está lo comercial, que bien sabemos están en las ciudades, pero en el distrito 25, justamente, donde estás postulando, hay una alta cantidad de empresas que se dedican al turismo. En San Juan de la Costa, en San Pablo, tal vez de una manera todavía más pequeña, con comunidades ahí que están tratando de generar ideas justamente para conocer una zona que es bellísima, hasta zonas como Puerto Varas, que tienen un desarrollo turístico amplio con hoteles 5 estrellas, es la ciudad que tiene más hoteles 5 estrellas después de Santiago. Y la ciudad más bonita de Chile, siempre lo he dicho. Entonces, ¿cómo se confluye todo eso en ese distrito con el turismo y las pymes para quienes nos están viendo? Mira, tú, Juan Osvaldo, dijiste una cosa de la cual yo estoy absolutamente convencido, es que el distrito 25 debe ser lejos del distrito más bonito de Chile. En cuanto al turismo específicamente, lo que uno va conversando con las personas es que aquí hay una serie de actividades que se engloban y se enmarcan dentro del proceso de turismo. Por ejemplo, en San Juan de la Costa tuve la oportunidad y tuve el privilegio de conversar con pescadoras artesanales, y las pescadoras artesanales a su vez son las dueñas de los restaurantes y a su vez también ofrecen hotelería y también tienen tour. Entonces, y además todo eso enmarcado específicamente en San Juan de la Costa en el contexto de un tremendo valor cultural que tienen, particularmente con toda la historia, por supuesto, exactamente, de ellos, y de la cultura mapuche-huilliche. Entonces eso hay que entenderlo dentro de un contexto, y lo que me decían muchas veces es que a veces no existen las condiciones para competir de manera leal respecto de, por ejemplo, otro sector del mismo sector, en donde a veces hay informalidad. Entonces se saltan las fiscalizaciones, se saltan toda la regulación, todos los requisitos de la autoridad sanitaria. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría fomentar la participación y la formalización de toda la actividad económica en el fondo. Claro, porque de acuerdo a tus palabras, entonces, ¿sientes que hay una importante cantidad de informales en el rubro? Hay informalidad y uno cuando propicia la formalización, en el fondo también es para que todo ese sector, todas esas personas también puedan acceder a todos los beneficios de capacitación, etcétera, que finalmente también debiese entregar el Estado. A propósito de lo mismo, ya que estamos en turismo y tratando de contextualizar también lo que es esta región de los lagos, para quienes no son de ella, por supuesto, y nos ven también a través de las redes sociales, ¿cómo se hace campaña en un distrito tan extenso, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la labor de ustedes, entendiendo que es la primera vez que tú estás, además, en una circunstancia de estas características, recorriendo desde San Pablo? Cuando uno entra a la región de los lagos está San Pablo, una zona eminentemente agrícola, ganadera, que llega hasta el mar también, que está limitando allí con la región de los ríos. Por otro lado, bien decíamos recién, toda la zona de San Juan de la Costa, pero si uno sigue recorriendo hacia el sur, pasando por Osorno, vas a llegar a los
Los Muermos, vas a llegar a Puerto Varas, que llega prácticamente a la cordillera. Entonces, un distrito complejo, sin duda, ¿no? Gigante, ¿no? Y entre medio hay también una serie de comunas. Está Puyehue, está Río Negro. Claro, con Puyehue también llega a la cordillera, ahí está el Paso Internacional Cardenal Zamoré. Exactamente. Entonces, efectivamente, y de hecho, aquí una de las críticas respecto de la reforma que hubo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, precisamente cuando se cambió el sistema, aquí se nos dijo mucho que esto iba a fomentar la representatividad y la cercanía de los parlamentarios, de las autoridades políticas con las personas. Y eso la verdad es que en los hechos concretos ha sido una mentira, porque hoy día nosotros vemos la menor representatividad, o en el mejor de los casos la misma, y en cuanto a la cercanía de los parlamentarios, de las autoridades políticas con las personas, eso sin duda que se ha difuminado mucho más de lo que era antes. En ese sentido, nosotros efectivamente, la primera meta que nos impusimos cuando asumimos este desafío es que íbamos a recorrer todo el distrito, ¿ya? Para nosotros es igual. ¿Y en 2 meses o 3 meses se alcanza a hacer de campaña? Sí, sí, porque yo además ya también lo había hecho previamente. Para nosotros lo más importante es que escuchar en primer lugar, escuchar, y que una persona de la comuna de Los Muermos también iba a llegar con el mismo mensaje de una persona en San Pablo, en San Juan de la Costa, en Osorno, en Puerto Varas. En ese sentido, además que es un desafío bonito, que es un desafío en el cual uno, además, independiente del desgaste físico o a veces emocional, también es una experiencia que en el fondo a uno lo llena, y así como hay veces en donde no llega muy bien con el mensaje, hay otros en donde es la misma gente la que te da la energía. Correcto. ¿Y hasta ahora cuál sientes que ha sido el principal mensaje, el principal requerimiento de la comunidad de este distrito? Hay 2 cosas particularmente que la gente reitera mucho en la conversación. En primer lugar, la renovación. En ese sentido, cuando uno llega a proponer las cosas y le dice de que aquí no se trata solamente de rostros nuevos, sino que de forma de hacer las cosas distintos, la gente lo dice por favor, estamos cansados, aquí hay una clase política que durante mucho tiempo nos ha venido diciendo lo mismo, o simplemente ha hecho las cosas de una manera en la cual a nosotros ya nos tiene hasta más arriba de la coronilla, por decirlo de alguna forma. Y lo otro que también se recurre mucho es precisamente mi eje de campaña en este sentido, que es que aquí el emprendedor, el comerciante, la pyme en general necesita mucho más apoyo de lo que hoy día existe. ¿Y cómo se hacen vasos comunicantes dentro de lo que estás pensando, de lo que está ocurriendo hoy día, las elecciones para el Congreso Nacional, para el Parlamento, para las diputaciones, con lo que está viviendo Chile en la Convención Constituyente? Tenemos una discusión nacional respecto a escribir una nueva Constitución. Muchas miradas están puestas allí, independiente de las elecciones que tenemos este mes de noviembre. ¿Cómo logran, crees tú, esos 2 mundos también conversar para que entendamos lo que la comunidad quiere? Bueno, yo en ese sentido, Juan Osvaldo, y quiero ser súper honesto, yo creo que cuando uno habla de renovación, uno tiene que partir por decir las cosas tal cual uno las piensa. Y en ese sentido yo soy muy crítico del proceso constituyente y particularmente de la labor que ha hecho la Convención. Aquí se han atribuido facultades que no tenían. Nosotros partimos con una declaración política respecto de la liberación de los presos de la revuelta, cuando la verdad es que la Convención no estaba para eso. Luego vino el aumento de las asignaciones de manera unilateral, atribución que tampoco tenían. Luego recordemos que hubo un convencional particular al cual trataron de vetar, como fue Jaime Arancibia. Entonces se van produciendo una serie de hechos que en el fondo aquí llaman al orden en cuanto a que hay que respetar, tanto del mundo público como del mundo privado, el Estado de Derecho y las normas dentro de las cuales uno puede efectivamente ejercer su labor. Y la Convención en este sentido, lamentablemente yo creo que va cometiendo una serie de errores que finalmente, además que pierden absolutamente el foco de la discusión constitucional. Nosotros, lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos discutido absolutamente nada de contenido de la Constitución y nos hemos quedado en todas estas discusiones previas por precisamente, yo creo que a veces el afán de un grupo de pasar lisa y llanamente la máquina en cuanto a la imposición de una ideología determinada.
¿Y el futuro entonces de este proceso, cómo lo visualizas? Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, depende de la convención. Depende de la convención respetar el marco del Estado de Derecho dentro del cual ellos van a redactar la nueva Constitución. Uno, Juan Osvaldo, yo quiero ser bastante honesto. Yo voté rechazo porque creo que los cambios hoy día se podían hacer dentro del marco de esta Constitución. Pero entiendo que aquí hubo una mayoría de chilenos que aprobó y que estaba por hacer el cambio de la Constitución. Y uno quiere el éxito de la convención. Decir lo contrario sería no respetar la voluntad popular. Lamentablemente, precisamente por ese éxito, uno tiene que también ser muy fiscalizador en cuanto a que la convención cumpla con el marco dentro del cual debiese actuar. Y respetar sus decisiones en términos de lo que es el marco democrático, me imagino, ¿no? No, absolutamente, absolutamente. Llegado el momento, pero lamentablemente, Juan Osvaldo, hasta el minuto no hemos podido discutir nada de eso porque nos hemos quedado en aumentos de asignaciones, nos hemos quedado en convencionales que tenían una enfermedad y que después no la tenían, nos hemos quedado en censura, entonces nos hemos quedado en una serie de discusiones que finalmente no contribuyen en nada al proceso constitucional. Pero confías en lo que sea el futuro también de lo que es el Parlamento, de las elecciones, de lo que será esta elección presidencial también. Tenemos un año absolutamente político, este 2021 hemos tenido varias elecciones ya, gobernadores, primarias, etcétera, y finalmente ya tenemos una en que elegimos presidente o presidenta y por supuesto senadores, diputados y consejeros regionales. Sí, confío plenamente por una razón muy simple, es que por eso estamos trabajando y porque esperamos además el triunfo en noviembre. Bien, pues Carlos, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo, por la conversación. Bien, pues le agradecemos a Carlos Oyarzún, militante de la UDI por el Pacto Chile Podemos Más. Él es candidato a diputado en el distrito 25, tal como le decíamos, uno de los dos que tiene esta región de los lagos tan extensa. Y por supuesto, junto a él vamos a seguir conociendo las posturas, las diferentes también candidaturas y por supuesto los planteamientos en este periodo tan corto que nos queda ya para la elección en que deberemos ir nuevamente a las urnas en un año absolutamente político para elegir, ya le decíamos, presidente o presidenta de la República, también senadores, diputados y candidatos a los consejos regionales. Así que le agradecemos una vez más a Carlos Oyarzún, joven de 31 años y abogado de profesión. Para nosotros también decirles a ustedes gracias por la sintonía y nos reencontramos en una próxima edición también de estas entrevistas en periodo de actividad política acá en la región de los lagos. www.vertice.de, no olvide nuestra página web y por supuesto nuestras redes sociales. Hasta pronto.